Gloria a Jesús. Que Dios les bendiga. Vamos a la palabra en Colosenses. Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versículo 2 al 4. Leemos la palabra para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Amén. Tomen asiento, hermanos. Estamos hablando acerca de la importancia de la oración en la vida cristiana. Y hemos mencionado la condición en la cual el apóstol Pablo se encontraba al momento de escribir la carta a los colosenses. De hecho, en estos versículos muy claramente él nos da a conocer que está preso. Pero es realmente llamativo. De hecho, no es la primera vez que encontramos al apóstol Pablo en una condición como esa. La reacción que él siempre tuvo, la manera en cómo pudo él enfrentar esa condición. Lógicamente está preso por la causa del evangelio. No está preso, como el apóstol Pedro hace mención, por malhechor o por hacer algún delito. Está preso por la causa del evangelio, y para el apóstol Pablo eso precisamente daba tranquilidad, daba confianza en poder saber que no importara la situación que él estuviera viviendo, él sabía que tenía detrás de él el respaldo de lo alto, y eso era lo más importante. Pero para cada uno de nosotros debe ser llamativo el elemento de cómo nosotros reaccionamos en medio de las situaciones adversas y difíciles. Y hemos mencionado asimismo también cuántas veces nosotros, en medio de las situaciones adversas, en medio de las luchas y de las batallas, nosotros mismos nos encarcelamos, nosotros mismos nos encerramos y no permitimos que la presencia del Señor pueda fluir en medio de nosotros. Como hemos ya dicho en otras oportunidades, lastimosamente, algunos están presos en sus problemas, presos en sus dificultades, presos en condiciones emocionales, como David, pues en tantas facetas de la vida de él, nos enseña cómo él pasó momentos depresivos, momentos de ansiedad, momentos de lucha y de batalla. Pero ahí es donde entonces nosotros tenemos que considerar cuán importante es la oración, porque es, hermanos, el asidero que nosotros tenemos para enfrentar esos momentos duros, para enfrentar esos momentos difíciles. Porque lastimosamente, por nuestra naturaleza caída, por la condición de la herencia malsana que nosotros tenemos, casi siempre tendemos a permitir que las emociones nos controlen, nos gobiernen y nos absorban. Pero para eso, tal como lo plantea el apóstol Pablo, está la vida de oración, para que podamos enfrentar esos momentos difíciles. Y como decía el mismo salmista David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Ese es un elemento que para cada uno de nosotros debe traernos claridad acerca del comportamiento que tenemos que tener ante las adversidades. Y ¿quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene luchas? ¿Quién no tiene batallas? El mismo apóstol Pablo decía: ¿quién de ustedes no enferma y yo no enfermo? Sí, yo también me enfermo, decía el apóstol Pablo. No era de hierro ni era de otro planeta. También le tocaba enfrentar las situaciones naturales que trajeron como un efecto negativo la condición del pecado al corazón del ser humano. Pero allí es donde entonces nosotros tenemos que revisar hasta dónde estamos permitiendo que las situaciones difíciles nos absorban, hasta dónde nosotros estamos permitiendo que las condiciones adversas nos controlen y nos determinen, porque ese es el grave problema.
Nuestros estados emocionales muchas veces son determinados por los problemas que estamos enfrentando y no por nuestra dependencia de Dios, y no por las promesas de Dios, y no por lo que Dios puede hacer en favor de nuestras vidas, y no por la capacidad del Dios que nosotros tenemos, en quien hemos puesto nuestra esperanza y nuestra confianza. Entonces nosotros tenemos que saber revisar hasta dónde yo estoy permitiendo que las situaciones externas me determinen y hasta dónde yo puedo dejar que el Espíritu Santo tome el control de mi vida de tal manera que mi vida no pierda el sentido ni pierda la razón de ser en cuanto a mi dependencia, en cuanto a mi búsqueda, que puedo seguir adorando al Señor, que puedo seguir glorificando el nombre de Dios no importando lo que esté pasando. El apóstol Pablo con Silas en la cárcel de más adentro estaban apaleados, golpeados, como medios muertos, pero seguían alabando y glorificando el nombre del Señor, lo cual provocó que la gloria de Dios se manifestara y la cárcel fuera abierta. Pero ahí, hermanos, es donde entonces nosotros tenemos que hacer un alto en nuestra vida. ¿Cómo yo lo estoy haciendo? ¿De qué forma? Porque muchos se están metiendo solos en una cárcel, hermano. Ni siquiera el enemigo los acorrala, ni siquiera el enemigo los mete, solos se meten. Por un problema, por una dificultad, les absorbe, les consume. Y usted y yo tenemos que aprender, hermanos, a sobrellevar las situaciones adversas, porque no hay ninguna promesa dentro de la palabra que diga que se le van a acabar los problemas, hermano. No hay ninguna promesa. Antes bien dijo que íbamos a tener persecución, que íbamos a padecer por su causa. Eso es la realidad, la cruda realidad que nosotros tenemos que enfrentar. Que por el hecho de que usted esté conociendo al Señor y viviendo para Él, no significa que usted va a estar metido en una burbuja. Si no, díganmelo cuando pasamos en la pandemia. ¿Cuántos fuimos contagiados por el virus? ¿Y cuántos cristianos también se fueron? Allí es donde entonces nosotros tenemos que aprender que lo que marca la diferencia en nuestras vidas es la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Y una de las condicionantes que Dios nos otorga a cada uno de nosotros para que sobrellevemos esas situaciones es la vida de oración, hermano. Por ello nosotros no tenemos que ver la vida de oración como una carga, como una presión que se nos da, como una obligatoriedad que tenemos sobre nosotros, que aunque no querramos tenemos que hacerlo, sino más bien debemos de considerar que la oración debe constituirse como parte integral de nuestra vida cotidiana, que el cristiano tiene que aprender que si no ora se muere, que la oración es fundamental para enfrentar cualquier circunstancia. Y por eso hemos estado mencionando cómo nosotros podemos responder ante las situaciones adversas a través de la oración, hermano. ¿Tiene problemas? Hay que orar. ¿Tiene dificultades? Hay que orar. ¿Tiene enfermedades? Hay que orar. ¿Están los negocios malos? Hay que orar. Y usted va a ver cómo en medio de esas situaciones la oración se convierte en un sostén, en una base fundamental para cada uno de nosotros, de tal manera que nos damos cuenta que una vez que oramos, la condición no es que ha cambiado, sino somos nosotros los que hemos cambiado. De repente el problema no se ha solucionado, sino la condición emocional nuestra es la que ha cambiado. Porque a veces nosotros como que quisiéramos a través de la vida de oración obligar, presionar a Dios a que haga algo. Y el problema de repente no está en el Señor, sino en nosotros. Y ahí es donde entonces nosotros tenemos que revisar. ¿Cómo yo oro, hermano? Y hemos estado hablando de actitudes al orar. Hemos mencionado que debemos de orar con perseverancia. La perseverancia es esa proposición con esfuerzo continuo necesario para lograr los objetivos que nos proponemos. Y tenemos el ejemplo y modelo de la parábola que Jesús nos da en Lucas 18 acerca de aquella viuda que insistentemente estaba donde el juez: hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. De hecho, el encabezado, cuando Jesús va a dar la parábola, dice Lucas, les habló acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. La vida de perseverancia es todo lo contrario al desmayo.
a la dejadez que muchas veces nosotros tenemos. Ya el Señor se olvidó, no me contesta. Ya no está dispuesto a darme una respuesta, y el Señor siempre está. Él quiere que nosotros seamos perseverantes en nuestra vida de oración. Seguimos pidiendo, seguimos tocando, seguimos buscando. Esa es la garantía. Porque Jesús dice que el que busca, halla. El que llama, se le abre. El que pide, recibe. Nosotros tenemos, por tanto, mantener un presente perenne, un presente permanente. Pero el problema es que usted se vaya a cansar de la perseverancia. Y entonces ahí tiene la persistencia, deja de tener efecto, porque ya no lo está haciendo como es debido. Persistir significa no darse por vencido. Y para no ser vencidos no debemos vivir por los sentimientos, sino por los mandamientos de Dios, por lo que Dios ha dicho a través de la palabra. De pronto usted emocionalmente puede hacer que no siento, pero usted sabe que usted no va a orar porque siente, sino porque tiene que hacerlo, porque es parte de su vida, porque la vida lo reclama. Para la vida cristiana la oración es un reclamo. Y la respuesta que muchas veces el Señor de pronto no nos va a gustar, pero es la respuesta de Dios. Lo que Dios dice de pronto no es la proyección que nosotros teníamos, pero es lo mejor que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántas veces el Señor nos ha respondido a nosotros y no nos gustó lo que nos respondió? Pero de pronto está librándonos de problemas posteriores. Está dándonos un camino diferente hacia mejores cosas. Y ahí es donde entonces nosotros debemos decir, vale la pena ser perseverantes en la vida de oración. Pero también hemos hablado que para que la oración tenga sentido tenemos que orar con pasión, tener pasión al estar orando. La pasión es aquella insistencia profunda que debe existir en cada uno de nosotros. Es aquella experiencia que nos une sabiendo que Dios tiene una respuesta y que está hablando. La oración con pasión nos va a dar dirección, nos va a enseñar a buscar la presencia del Señor. Dígale usted cuando sienta que está bajando la guardia: Señor, ayúdame a apasionarme. Que cuando usted ore, siente esa pasión por estar delante de la presencia del Señor. Siente ese anhelo, porque ahí hay un elemento tan importante, hermano. Si nosotros oramos y estamos apasionados, vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar el orar, hermano. De lo contrario, se volverá para nosotros una carga, algo sin sabor. Es como que a usted lo casen a la fuerza con alguien, hermano. Como en la antigüedad, ¿verdad? Y en otras culturas, que las familias hacían negociaciones y los niños estaban ahí de cuando estén grandes ellos se van a casar. Y cuando estaban grandes, bueno, se le llevó la hora, mija. Ya usted está comprometida. Cuando tenía 3 años la comprometimos con el fulano y tal vez ni le parece muchote, ¿verdad? ¿Cómo va a tener pasión esa muchacha para irse a casar con ese muchacho? Y puede decir, bueno, yo vivo con este y 40 años tengo que de vivir con este, pero nunca lo he amado, pero me casé con él. O me casaron con él. Muchos cristianos así están con su vida de oración. Ahí estamos orando, hermano, pero sin pasión, hermano. Como consecuencia, nunca va a disfrutar esa interacción que la oración nos da. Debemos estar revisando hasta dónde realmente yo estoy apasionado. Porque cuando yo estoy apasionado, tengo una vida apasionada, una vida de oración apasionada, empiezo a ver las maravillas del Señor, hermano. Mire, un hombre o una mujer apasionado por su cónyuge le ve tantas cosas que otras personas no se las miran. Y de pronto otro puede decir, ¿qué le mirará? Como no está apasionado, que le ve que las orejas torcidas, que la nariz panda, que un ojo más arriba que el otro. Pero la pasión
hace que todo eso que el otro ve feo, el apasionado lo ve bonito. Sí, eso es así, hermano. Y en cuanto a la vida de oración, cuando nosotros nos apasionamos, vemos de una manera diferente este momento, hermano. Lo vemos distinto, lo disfrutamos. Es para nosotros algo deleitoso. Y Dios quiere que nosotros podamos ver de esa manera nuestra vida de oración. En tercer lugar, hemos mencionado que oramos con gratitud, porque en ese momento recordamos tantos bienes que de Dios nosotros hemos recibido, porque son muchas las bendiciones que hemos alcanzado, porque son abundantes las bendiciones que de Dios hemos recibido. ¿Cómo podríamos enumerarlas? Dice el salmista. No hay manera de enumerar. No hay forma de enumerar todo lo que tú has hecho en favor de mi vida. No hay forma de poder decir, tengo esta y esta y esta y hasta aquí se acabó la lista. Hermano, es innumerable. Pero hay una condición que está en nuestra naturaleza. Somos fáciles para olvidar los beneficios recibidos. Por eso en el Salmo 113 el salmista se exhortaba a sí mismo. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Para que nosotros podamos disfrutar la vida de oración, tenemos que tener gratitud, hermano. Debe haber gratitud en nosotros. Cuando usted va a orar, dice, hermano, si es que no me alcanza el tiempo de oración para agradecer al Señor todo lo que Él ha hecho en favor de nuestras vidas. Es que no puedo enumerar lo que Dios ha hecho en mi favor. Cuando yo estoy agradecido, como les mencionábamos la semana anterior, ya no hacemos una oración de exigencia para que Dios cumpla nuestros deseos. Al contrario, la gratitud nos coloca a nosotros en un lugar donde entendemos que estamos endeudados eternamente con el Señor, que hay una deuda que no podemos pagarla. La gratitud nos hace ver, hermanos, que acá en la tierra pasarán los años y nosotros seguiremos debiéndole al Señor tanto. Por eso mencionamos que la gratitud siempre e indefectiblemente nos va a colocar en una posición de ser adoradores, de tener una condición siempre listos para adorar el nombre del Señor. Cuando usted va a adorar y tiene gratitud, hermano, usted se pierde en su vida de adoración. Cuando usted dedica su espacio para el Señor y la gratitud es parte de su condición, usted adora, alaba, bendice, exalta el nombre del Señor. Y no ve aquel tiempo, ay, que cuánto tiempo. No lo ve perdido, al contrario, lo disfruta. Porque está agradecido con el Señor. Porque sabe que hay tantas cosas que Dios ha hecho en favor de su vida. Como terminábamos el martes anterior, la gratitud mata el orgullo. Porque sabe que no ha podido por ninguna manera conseguir lo que tiene y todo se lo debe al Señor. La gratitud mata la autosuficiencia porque nos llegamos a dar cuenta que no podemos hacer todas las cosas, que necesitamos volver al Señor y que de Él nosotros siempre vamos a recibir la hermosa bendición de una respuesta a nuestra necesidad. El espíritu de privilegio hace que nuestro ego se someta. Usted y yo tenemos una relación con el Señor por privilegio, no porque nos hemos ganado algo, hermano. Es un privilegio el que nosotros tenemos de poder orar, hermano. De alguna manera, cuando pensemos en la forma de vida litúrgica que tenía la nación de Israel, llegando al templo, presentándole al sacerdote su sacrificio, el sacerdote lo tomaba y hasta ahí llegó la participación, hermano, del ofrendante. Y ahí ya no había pasada. Ahora el sacerdote tomaba el sacrificio, lo llevaba al altar, allá lo mataban, derramaban la sangre y lo ponían para que se quemara, pero el adorador quedaba allá de largo, hermano. Peor decir que iba a entrar hasta el lugar santísimo.
Si al lugar santísimo una sola vez al año podía entrar el sumo sacerdote. Como consecuencia, el que iba a ofrendar, a ofrecerse ahí en ese lugar, no tenía la libertad de entrar hasta el lugarcito donde estaba la gloria de Dios, hermano. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, el evangelista Mateo dice que el velo se rasgó de arriba a abajo. En otras palabras, ilustrándonos que ese lugar donde estaba la gloria de Dios ahora estaba abierto para que todo aquel que él quisiera llegara delante de su presencia. El escritor de la carta a los Hebreos nos dice en el capítulo 4, del versículo 14 al 16, que hay un sumo sacerdote que se compadece de nosotros porque nos entiende. Ese está delante del Padre. Entonces dice el versículo 16 que por esa razón ahora nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y alcanzar gracia para el oportuno socorro. Y esa es la libertad que nosotros tenemos, hermano. Así que cada uno de nosotros, cuando somos agradecidos, entendemos, yo tengo un gran privilegio, entrar delante de la presencia del Señor, disfrutar delante de la presencia del Señor. Vea cómo el apóstol Pablo en todos estos versículos dice, primero, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. Nuestra vida de entrega, de oración, de búsqueda, tendrá siempre un apartado, tener pendientes a otros que están a nuestro alrededor. Cuando nosotros oramos con perseverancia, cuando nosotros oramos con pasión, cuando nosotros oramos con gratitud, también pensamos, hay otros que necesitan de nuestra oración. Como se va el egoísmo, como se va la autosuficiencia, para cada uno de nosotros la condición es de un privilegio permanente y constante, entonces podemos pensar en otros. ¿Sabe cuál es el grave problema del ser humano? El ego y el orgullo nuestro que hace que nos centremos solo en nuestras necesidades y nos perdemos en el sentido de lo que realmente Dios quiere. Ir y proponer la necesidad del hermano como mi necesidad, aún quizá más como mi prioridad. Y el apóstol Pablo les dice, oren también por mí. O sea, la intercesión debe ser parte de nuestra vida de oración. Cuando oramos debemos también orar haciendo intercesión, hermano. Porque cuando nosotros hacemos intercesión pensamos en la necesidad de otros. A veces nosotros estamos orando pero de forma egoísta y no pensamos en la necesidad que otros tienen. A veces pensamos, ay, pero que es que mi necesidad es urgente. Pero sabe, hermano, cuando usted ha aprendido a descansar en el Señor, puede también pensar en la necesidad de otros. Si alguien le pide a usted que ore por alguna necesidad, no le vaya a decir, ay hermano, usted no sabe, mi problema es más grande que el suyo. No es que no estamos para eso, hermano, para comparar problemas o dificultades. Sencillamente si alguien tiene la confianza de decirle que le apoye en oración, ore por él. Al final de cuentas, su problema, mi problema ya lo tiene el Señor en sus manos. Y el poder clamar y el poder orar por la necesidad de otros es una muestra delante de la presencia del Señor que hemos quebrantado nuestro ego, que hemos quebrantado nuestro orgullo, que hemos quebrantado nuestro egoísmo. Porque ¿quién no quiere que se le resuelvan los problemas? Todos queremos que nos resuelvan los problemas, hermano. ¿Quién no quiere que la situación esté tranquila en nuestra vida cotidiana, en el hogar, en el trabajo, en medio de la vecindad? Todos queremos vivir tranquilos. Pero hay momentos donde tenemos que enfrentar algunas adversidades. Pero a pesar de eso, la necesidad de otro podemos llevarla también nosotros y podemos suplirla con un tiempo de oración. El apóstol Pablo dice entonces, oren por mí. Oren por mí, clamen por mí. Esto es
básicamente intercesión, hermano, por los demás, para que se haga la voluntad de Dios en la vida de esas personas. Cuando a usted alguien le pida oración para que usted interceda por él, puede ser que le esté dando el planteamiento de lo que a esa persona le gustaría. Pero en nuestra intercesión, nosotros tenemos que ir: Señor, te ruego que le des ese muchacho a esa muchacha que está pidiéndolo. ¿Será la voluntad del Señor? Nosotros no podemos orar de esa manera, porque a ella le puede gustar, pero no es eso lo que Dios quiere para ella. Y si usted lo va a apoyar en oración, dígale: Señor, si es tu voluntad, si no, apártale. Si es un carnicero, llévatelo. Sí, hermano, así de sencillo. Así de sencillo. Porque muchas veces nosotros tenemos una perspectiva y la necesidad que la persona se le está planteando a sí misma pareciera que fuera eso. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que orar? Señor, vea cómo dice el apóstol Pablo: oren por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hacerlo. Vea que el apóstol Pablo no está pidiendo: oren por mí para que me saquen de la cárcel. En ningún momento el apóstol Pablo lo dice. Pero ¿cuál sería nuestra petición, hermano? ¿Cuál sería nuestra petición? Señor, que me saquen de la cárcel. Hermanos, clamen, clamen, clamen que me saquen de esta cárcel. Pero para el apóstol Pablo, el estar metido en esa cárcel podría ser el medio a través del cual llevar el evangelio a las personas que estaban a su alrededor. Recuerde, Onésimo lo conoció en la cárcel y luego se convirtió en un siervo de Dios. Entonces nosotros, yo sé que es difícil para nosotros poder concebir ese principio. Debemos de comprender que hay situaciones que nos toca enfrentar, que el Señor quiere que las superemos, que el Señor quiere que las atravesemos. Porque de repente el salirnos de ese engranaje lo que hará será que cortemos el proceso formativo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sí, Jesús le dijo al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús está en su humanidad, sabe lo que le va a pasar, que lo van a venir a capturar, que lo van a golpear, que lo van a triturar a golpes, hermano. Que la tortura va a estar ahí, una corona de espinas. En 2 ocasiones lo van a azotar, le quitan la túnica, se la vuelven a poner, se la vuelven a quitar, se la vuelven a poner. Y eso, hermano, era carne viva. Él sabía todo eso y finalmente sabía que lo iban a crucificar y lo iban a levantar y ahí iba a morir en una muerte tortuosa. Pero él le dice al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ese es el principio cuando nosotros entendemos qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú quieres. Ahora, usted ve el ministerio terrenal de Jesús, siempre estaba orando por otros, hermano. Siempre estaba orando por otros, siempre estaba clamando por otros. Sin duda no podemos considerar la comparación en las condiciones en las cuales estaba Jesús y la de nosotros. Porque aunque sí era un ser humano en todo el contexto de la palabra de ser humano, pero ahí había una diferencia. Él no tenía pecado. Y eso es una gran diferencia en la vida de que él en su ministerio terrenal como la vida nuestra. Porque él transitó en los 33 y un poquito de años que vivió en la tierra en pureza y en santidad plena y completa. Mientras que nosotros los 30, 40, 50, 60, 80 años o 90 que podamos tener, seguimos luchando con esa vieja naturaleza, hermano. Y esa es nuestra batalla. Y esa es nuestra lucha. Y el poder estar en una condición de poder asimilar cuál es la voluntad del Señor para nuestra vida debe llevarnos precisamente al entendimiento. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? ¿Cuál es tu voluntad?
El apóstol Pablo sabía que no era gratificante estar encerrado en la cárcel. De hecho, no eran ni cárceles como las que nosotros conocemos. Muchas de ellas eran cuevas, otros eran hoyos, donde no había ni un sanitario, donde tendrían que compartir, hermanos, estar hacinados con muchos presos. Pero esos que se olvidaban de ellos y que terminaban muriéndose ahí, no crea que es que había una ración de comida cotidiana, como muchos pues que me metan preso, que por lo menos ahí frijoles y arroz me van a dar mañana, mediodía y tarde, y afuera no tengo que comer. No, allí no, hermano. Ahí si no había un familiar, si no había un conocido que cotidianamente le estuviera llevando algo de comer, el preso se moría. No era una condición gratificante, agradable para el apóstol Pablo el poder estar ahí. Pero usted puede notar, él no está orando para que me saquen de acá, está orando para que se haga la voluntad de Dios. Y sobre todo, para que el ministerio se pudiera llevar a cabo. El apóstol Pablo tiene un propósito para que nosotros podamos entender el poder de la oración. Que oremos con propósitos específicos. Cuando usted interceda, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, cuando usted interceda por alguien, interceda con un propósito específico. Como si usted pide que oren por usted, por alguna petición, sea preciso también. ¿Cuántas veces, y no solo una vez, yo lo he escuchado? Hermano, ore por mí. ¿Por qué quiere que ore? El Señor sabe, usted ore por mí. No, eso no es así, hermano. Si yo soy el que voy a orar, yo sé que Dios lo sabe, hermano. Sabe lo que está presente y lo que pueda pasar después, hermano. Pero si me está pidiendo que ore, es que yo voy a ser específico al orar. No, Dios sabe, hermano. Pues dígame que yo no soy Dios. Sí, hermano. Tampoco tengo espíritu de adivinación. Así dígale, hermano. No tengo espíritu de adivinación. Dígame, entonces no me hubiera dicho que ore por usted si no me quiere decir. Porque la oración es así, de precisa, de específica. Vea cómo dice el apóstol Pablo. Oren por mí para, ahí va el propósito. Por esto quiero que oren. Para que el Señor abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hacer. Mire cuán específico fue el apóstol Pablo acerca de la petición que él tenía, cómo quería. Así tiene que ser nuestra oración de intercesión específica, tanto para el que ora como para el que pide oración. Ser precisos, ser específicos en lo que queremos. Por eso Él les escribe que oren por Él, que el Señor abriera puertas para hablar el Evangelio. Por el Evangelio que Él vivía y en lo que Él pasaba. Porque eso era lo que a Él lo había llevado a la prisión. Eso siempre estaba en la mente y en el corazón del apóstol Pablo. ¿Cuál era el deseo del apóstol Pablo? Que el Evangelio corriera, que el reino de Dios se expandiera, que el reino de Dios avanzara. Así como Jesús se preocupaba por los demás, por su alma en salvación, en su santificación, así también nosotros, hermano. Así que si vamos a determinar, clamar y orar por otros, hagámoslo de forma específica, de forma precisa, para que nuestra oración tenga sentido. Imagine que usted y yo oramos y le decimos, voy a poner como ejemplo al hermano Ricardo, Señor, mira al hermano Ricardo. Sí, Señor, ya lo miró, hermano. ¿Qué quiere que yo diga del hermano Ricardo en mi oración? Mira al hermano Ricardo. Y entonces ahí es una oración inconclusa. Porque yo no le estoy diciendo nada en realidad al Señor de lo que estoy orando. Por eso es que nosotros tenemos que ser precisos. Cuando oramos tenemos que ser precisos. Porque esta es una plática con el Señor. Pero lógicamente, más que una plática, es una relación de perseverancia, de pasión, de gratitud que debe motivarnos a cada uno de nosotros a hacerlo.
lógicamente, cuando esos elementos están en nuestra vida personal, la intercesión se va a volver fácil. No va a ser tan difícil, no va a ser una carga imprecisa para cada uno de nosotros, sino que formará parte de nuestro estilo de oración, de nuestra vida de oración. Por ello, busquemos la manera, hermanos, de hacer que la oración se vuelva algo fascinante para nosotros, algo que en realidad se convierta en un deleite.